Abran sus Biblias, hermanos, en el día de hoy en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y leemos el versículo 1 al 3 y el versículo 6. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 al 3 y el versículo 6. Lee así la palabra de Dios en este día, Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre Santo, pido en estos momentos que tú concedas el don de fe a multitudes, a personas, aún aquellos que invocamos el nombre del Señor. Quítame a mí de aquí, y que tú, Señor, te muevas y nos dé, como dice tu palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. El Señor les bendiga. Una de las decisiones que se están tomando en estos días es si regresamos o no a las escuelas. Las universidades ya están abriendo la semana que viene. Pero hay algo muy importante que usted, como creyente, como padre de hijos, debe de saber. Hay algo que está pasando en las escuelas. El resultado de esta inquietud social, el resultado ahora del racismo o el antirracismo, el resultado de la utopía de el marxismo y el secularismo se han juntado para crear un tremendo tsunami en contra de la fe cristiana. Las escuelas hoy son un lugar donde no solamente no se cree en Dios, sino que buscan activamente de desmoronar, de cuestionar, de ridiculizar a aquellos que tienen fe. Las estadísticas enseñan que los niños, los hijos de los creyentes, cuando van después de graduarse de high school, cuando entran a las escuelas, 80% de nuestros hijos dejan la fe de sus padres. Hebreos capítulo 1, el versículo 6 dice unas tremendas palabras. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Déjeme hacerle la pregunta: ¿cree usted que hay Dios? ¿Cree usted que Dios existe? Es imposible acercarse a Dios, tratar de ser cristianos o involucrarnos en una iglesia sin que haya una creencia acerca de Dios. Esto no es solamente a una persona que viene invitada. La iglesia abre sus manos, pero la realidad es que muchas veces las personas profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, según Tito capítulo 1 versículo 16. Queremos hablar y comenzar una serie de mensajes acerca de la creencia en Dios. Si existe Dios, si la Biblia es la palabra de Dios, si Cristo es el único camino, y qué del sufrimiento de las personas. Hoy hablamos de esta primera pregunta: ¿qué es? ¿Qué quiere decir el que nosotros creemos que hay Dios? Versículo 6 dice: el que se acerca debe de creer
que hay Dios. En las escuelas, nosotros, las personas que van, están entonces bajo la enseñanza de hombres como Bertrand Russell, quien escribió un libro que dice Why I am not a Christian, porque yo no soy un creyente. Él era un filósofo inglés y él dijo que no hay Dios. El filósofo alemán Nietzsche dijo que Dios estaba muerto, y el padre de la psicoanálisis, el Sigmund Freud, enseñó que las personas creen en Dios, Dios siendo una proyección de sus neurosis. Pero la Biblia dice en el capítulo 14 o en el Salmo 14 en el versículo 1 que el necio dice en su corazón: no hay Dios. ¿Cuál es su respuesta a la pregunta si existe Dios? ¿Cree usted que hay Dios? El libro de Hebreos, después de darnos 11 capítulos donde se habla de la persona y la fe de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 11 recalca a personas que están supuestas a conocer al Señor. Les habla de 4 consideraciones fundamentales para creer en Dios. Es imposible vivir la vida cristiana, es imposible sostener una fe viva a no ser que hay una profunda creencia de la existencia, la realidad que hay Dios. Las 4 consideraciones fundamentales del libro de Hebreos en estos versículos es lo difícil de creer que hay Dios. Segundo, la definición de lo que quiere decir creer que hay Dios, las evidencias de que hay Dios y el testimonio a quien creemos de que hay Dios. 4 cosas que se nos habla. Nos habla lo difícil, nos habla de la definición, nos habla de las evidencias y nos habla de el testimonio. Mire conmigo por qué es difícil creer en Dios. Dice Hebreos el capítulo 1, el versículo 1 al final, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 3 al final dice que lo que ha sido, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es difícil creer en Dios porque no se ve. Dios no se ve. Dios es espíritu, y de la palabra de Dios lo habla, que Él es un espíritu sublime, creador, pero Dios no se ve. Aún el apóstol Tomás dijo en el tiempo cuando Cristo había muerto y resucitado, él dijo: a no ser que yo ponga mis manos en su costado y toque mis dedos en su mano, yo no voy a creer. Porque las personas no ven a Dios. Por eso es que es difícil creer en Dios. No se puede probar, no se puede enseñar, no hay una fórmula, no hay una fórmula matemática, no hay un microscopio que pueda ver y podamos observar a Dios. Por eso es difícil. Pero mire, la Biblia me dice, segundo, ¿qué queremos decir entonces con creer que hay Dios? Versículo 6: es necesario que el que se acerca crea que hay, que Él existe, que hay Dios. Déjeme decirle primero lo que no quiere decir si hay o no hay Dios. No quiere decir, creer en Dios no quiere decir que una emoción, que usted sienta una emoción como si Dios, ahora usted siente que hay Dios. Dios no es una emoción. Las emociones suben, las emociones bajan, los problemas, los golpes de la vida
vida, las enfermedades quitan la euforia de una emoción. Los años hacen que las personas pierdan el sentimiento de novedad, pero Dios no existe o no existe a través o medido por nuestras emociones. La Biblia dice en el capítulo 11, el versículo 1, es pues la fe, la certeza, dice la convicción. La palabra de Dios me dice que tener creencia en Dios no es una emoción, es una convicción. Segundo, hay veces que nosotros creemos erróneamente que creer en Dios es entonces creer en algo que no es lógico, en algo que no da sentido, en algo que no hay evidencias razonables de la fe. Eso sería superstición y no fe. Nosotros le estamos llamando, Dios nos llama a nosotros a creer en un Dios vivo y no en una superstición. Dios no es una proyección de mi mente, Él no es una idea que gente tienen, Él no es un lavamiento de mente en nuestros hijos. Dios es una realidad y la Biblia me enseña que creer en Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hay tres elementos que determinan la creencia de Dios. En Hebreos capítulo 11, el versículo 1 al 3 nos habla de los elementos que componen la creencia de que hay Dios. Cuando decimos hay Dios, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que hay Dios. No estamos determinando por nuestra creencia, no estamos determinando que Dios existe o no existe. En otras palabras, no estamos diciendo que es mi creencia la que crea a Dios. No, Dios es verdad, pero la realidad que lo capta, que lo entiende, que cree que le hay, es entonces tiene tres elementos. Primeramente tiene un elemento interno, tiene un elemento segundo externo y tiene un elemento fundamental de interpretar la vida. Mire, la Biblia me dice, es entonces tiene un elemento interno, y en el versículo 1 del capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente estas dos palabras, certeza y convicción, son palabras internas que forman nuestra convicción en nuestro interior. Hay una convicción, estamos convencidos, es algo de adentro para afuera. El don de fe hace que usted no tiene que aprender la fe de afuera para adentro, sino que usted tiene una interna convicción, un testimonio interno de que usted es también un conocedor, un creyente en la existencia de Dios. Me dice el testimonio externo, me habla de este elemento externo. En el capítulo 11, el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y la palabra de Dios entonces enseña que tener una relación con Dios, que conocer a Dios, que estar en amistad con Dios, acercarnos con Dios, no solamente es una convicción interna, sino también es una vida transformada afuera que todo el mundo puede observar. Hay un testimonio de un tiempo pasado y un tiempo después. Creer en Cristo, creer en Dios, es un cambio de vida que da un nuevo testimonio a la vida. Hay muchas personas, muchos jóvenes quizás, que no creen en Dios por el testimonio que han visto en sus padres, sus hermanos, en los pastores, en la iglesia, en las heridas que han tenido
tenido ellos con sus novios, sus novias, en los problemas de la vida. Y la palabra de Dios me dice que aquellos que conocen al Señor tienen y sostienen un buen testimonio. Como dice el versículo 2, los antiguos tenían el buen testimonio. Hay un peligro en este tiempo, hermanos, que nosotros estamos tratando de mirar a las personas en el presente que tienen testimonio, pero en esta vida se está perdiendo más y más los testimonios, y usted y yo necesitamos poner los ojos en las personas antiguas, aquellos que la palabra de Dios nos habla, para entonces aprender lo que quiere decir creer que hay Dios. Y tercero, la palabra de Dios me habla a mí, no solamente hay un elemento interno de convicción, hay un elemento externo de una vida transformada, sino que también hay pues un fundamento de interpretación a todas las cosas. Mire el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Mire, la Biblia me está diciendo que cuando nosotros conocemos que hay Dios por medio de la fe, pues eso explica todo el universo, explica todo en la vida. En la película, unos años atrás, sobre este gran científico Stephen Hawking, este hombre que se conoce porque era un científico que estaba en una silla y su cuerpo estaba deformado y él hablaba por una computadora, un hombre súper inteligente. La película acerca de su vida habla de que él buscaba, cuando explica por qué, cómo se movían los diferentes elementos de este mundo, él buscaba por una fórmula fundamental que explicara todo el universo. En otras palabras, él sabía que él podía hablar de algo, de esos huecos, black holes en el cielo. Podía explicar las constelaciones, las estrellas, el fin de este mundo, pero no podía entender por qué era así. Buscaba la fórmula, y la palabra de Dios me dice que aquellos que conocen a Dios entienden que Dios creó el universo. En otras palabras, todo es explicado por el conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere decir conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una convicción interna, es tener entonces un vivir transformado, y es entonces que interpretar todo en la vida con la referencia de la realidad de Dios. Fue el filósofo también C.S. Lewis quien dijo: yo creo en Dios como creo en el sol. Yo no solamente creo en el sol porque lo veo, sino porque a través del sol puedo ver todas las cosas, todo lo demás. Y esto es lo que es conocer a Dios. No es solamente tener una amistad, un conocimiento, una convicción, una transformación de vida en nuestra vida, sino es ahora a través de la palabra de Dios yo poder interpretar y puedo aplicar y puedo vivir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la creencia que es creer que hay Dios. Le hago la pregunta: ¿es esa su creencia, hermano? ¿Usted tiene una convicción firme de la realidad de Dios? ¿Tiene usted un vivir que es diferente al mundo inconverso? ¿O tiene usted un conocimiento del Señor por medio del cual usted interpreta todas las cosas? Ahora me dice la palabra de Dios que cuáles son las evidencias de probar, para decirlo así, de probar que existe
Dios, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las evidencias que apuntan a que hay Dios? Hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero mire, el versículo 3 me dice estas palabras: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, dice la Biblia, fue hecho de lo que no se ve. Qué tremendo. La Biblia me está diciendo que la fe cristiana, el conocer que hay Dios, es algo que entra en nuestra vida. Es un don de Dios que Él nos da, y nosotros por medio de eso tenemos el entendimiento aún del universo. Y apunta y habla que el universo entonces tiene evidencias de que existe Dios. Aunque nosotros no podemos probar a Dios, ni tampoco podemos desprobar a Dios, el universo apunta a la presencia de Dios. Mire lo que dice el Salmo 19. Abra ahí en su Biblia y dice la palabra de Dios en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La palabra de Dios me está diciendo que todo lo creado, todo el universo, todo lo que hay apunta a la realidad de Dios. Habla de las obras de sus manos. Hay tres evidencias tremendas que apuntan en mi vida, apuntan para la existencia de que hay Dios. La evidencia de los fenómenos que nosotros vivimos, la evidencia de la ciencia que correctamente interpreta este mundo, y la evidencia también antropológica de todas las personas en la tierra. Mire, la Biblia me habla que una de las evidencias, y cuando hablamos de evidencias estamos hablando de pistas. Es como una escena donde ha habido un crimen, y hay entonces clues, hay pistas que apuntan a si la persona tiró 3 balas, o si le dieron por detrás, o si hay cosas, que hay huellas que apuntan a pistas que nos llevan a la conclusión correcta. Y la palabra de Dios me dice que en este universo Dios ha dejado suficientes pistas. Una de ellas es el fenómeno de nuestro vivir. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir, hermano o hermana, que toda la vida, mire, toda la vida que usted y yo vivimos es una vida que se experimenta tal como la Biblia lo dice. Cuando hablamos de la vida, hablamos de la muerte, de casarnos, del amor, del sexo, de los niños, de los hijos. Cuando hablamos del trabajo, de enfermedad, de la muerte, de los años del vivir, todas esas experiencias que usted y yo tenemos en la vida son exactamente como la Biblia habla a nosotros. La Biblia habla del sol, la Biblia habla de la luna, habla de las estrellas, habla de la atmósfera, del aire, habla del mundo redondo, habla del mar, habla de la tierra, habla de los animales, habla de tu corazón, habla de la lucha entre la conciencia y las acciones, el querer hacer lo que no queremos hacer. Dios, todos los fenómenos de la vida son explicados y enseñados en la palabra de Dios. Ciertamente hay Dios. Interesante, hay algo que me llama la atención en Génesis, el capítulo 3. La Biblia dice que la mujer tendrá dolores de partos durante su vida. Y qué interesante, eso se escribió en el año 1500 antes de Cristo. Quiere decir 3500 años, 4000 años
atrás de donde estamos nosotros hoy. Hay personas, profesores, que enseñan que la Biblia es un libro anticuado, que la Biblia tiene errores, que la Biblia pues eso no es verdad. Pero mire qué preciso, mire cómo Dios se atreve a definir la vida tal como la esposa de todo profesor vive la vida. Y la realidad es que cuando una mujer, ya sea una mujer feminista, ya sea comunista, ya sea una persona musulmán, o ya sea una persona en cualquier área de la vida, la mujer tiene dolores de parto cuando da sus hijos. Y desde 4000 años atrás, cuando Moisés escribe la creación de Dios desde ahí comienzan los dolores de parto. Y la palabra me enseña que los fenómenos de la vida, la sed, el amor, el enamoramiento, el pecado, el adulterio, la inmoralidad, la lujuria, todo tiene que ver, toda la experiencia del ser humano es exactamente lo que está hablando la palabra de Dios. La segunda pista, evidencia que vemos en la Biblia, es la evidencia científica. Mire, es algo tremendo. Usted tiene que tener más fe para no creer en Dios que fe para creer en Dios. Cuando nosotros vemos esa película que mencioné de Stephen Hawking, explicando cómo los black holes y cómo las constelaciones y la fuerza de este universo se mueve, él no podía explicar el por qué. Hay un por qué que él tenía que encontrar. Pues si algo sucede de esta manera, él decía, sucede así, pero ¿por qué? Y no podía encontrar el por qué. Mire, la palabra de Dios me habla a mí cuando escuchamos todos los científicos con más pistas y más evidencias tenemos para apuntar a la realidad que tiene que haber un Dios. Los científicos tienen esto que se llama el fine tuning. En español es la sintonía fina del universo, de la tierra. Sintonía fina, fine tuning, quiere decir que el mundo que usted y yo vivimos es un mundo que está precisamente fine tune a que usted y yo sobrevivamos en este mundo. Si el planeta Tierra estuviera una pulgada más cerca del Sol, nos quemáramos. Si estuviera una pulgada más lejos del Sol, nos frizáramos. Hay tantas evidencias de la realidad de la sintonía fina de este mundo que argumenta por la evidencia de un diseñador. El mundo no pudo suceder por casualidad. Las cosas que se ven no suceden por casualidad. Hay algo que guía los planetas, hay algo que guía las constelaciones, hay algo que guía el girar del mundo, hay algo que guía todas las cosas de esta vida que usted y yo tenemos. Y la tercera evidencia es la antropología, es la realidad de cómo todos los seres humanos en este mundo tienen una creencia acerca de Dios, y esas creencias los llevan a ellos a tener un bien y tener un mal. Hay una señora que conozco que escribe libros, y era ella una mujer en aquel entonces, una mujer no era creyente, era una persona que estudiaba las sociologías, las culturas. Y ella entonces fue a hacer un estudio de un país, un pueblo en África, y estuvo ahí en ese pueblo estudiando las costumbres de estos indígenas que vivían ahí. Y ella entonces notó, al estar observando la cultura, que los hombres de la cultura abusaban de las niñas
en la cultura, y ella veía que las mamás no se preocupaban, que los papás no la defendían, y ella entonces siente un coraje, siente entonces pues se ofende, se enoja y como que quiere escribir en contra de la cultura, y de pronto para y se da cuenta que el trabajo de ella es nada más de observar y dejar los valores tal como son. Pero al pensar que no podía dormir al vivir en una sociedad así, que ella entonces entendió y dijo: si yo soy una persona sin valores, que soy liberal en mis valores, que no importa cómo las personas viven allá ellos con sus valores, ella entonces dijo: ¿por qué me siento ofendida? ¿Por qué me siento que hay injusticia en este pueblo? Y es porque ella concluye entonces que es porque hay un valor mayor, hay una realidad de la justicia de Dios que inunda el corazón de todo ser humano. Y la palabra de Dios entonces me enseña a mí, hermanos, que las evidencias, las pistas están llenas en este mundo, clamando de las obras de la mano de Dios. Y por último, la Biblia me enseña a mí aquí el testimonio de quién dice que Dios existe. Es tremendo cuando usted va a una escuela, en la universidad, pues hay un profesor quien le dice, hay alguien quien le habla a usted, hay un libro que usted lee, hay un filósofo, hay un científico, hay alguien que le habla a usted, y uno entonces es convencido por el quien habla y dice: todo lo demás que me enseñaron era equivocado, este es la realidad. Pero yo quiero dejarles saber que la palabra de Dios me dice que nosotros los creyentes no creemos en Dios porque mamá lo dijo, porque papá lo dijo, o porque ellos fallaron en sus vidas, pues yo ahora entonces tengo que no creer en Dios. La palabra de Dios me dice que el testimonio que Dios da acerca de Él mismo es el testimonio de Cristo Jesús viniendo a este mundo. ¿Quién es el que testifica que hay Dios de todos los seres en este mundo? Si todos se pusieran en una lista y todo ser en este mundo dijera: no hay Dios, concluyera: no hay Dios, y en el otro lado estuviera Cristo, usted necesita saber que Dios testifica con Cristo. Dice así Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ese es el testimonio que Dios ha dado. Si usted se preocupa de que no hay Dios, no veo a Dios, no puedo creer en Dios, no puedo creer en algo que no se ve, yo quiero decirle que usted tiene los ojos puestos en el lugar equivocado. Usted puede ver a Dios, puede conocer a Dios, es ver a Dios en la faz de Jesucristo. Nadie conoce a Dios, nadie ha visto a Dios, solamente el unigénito Hijo del Padre, que está en el pecho, en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer el testimonio de Dios. Es el testimonio que Dios da acerca de Jesucristo. Tome usted a Cristo en este día. Dígale: Señor, me acerco a ti, creo en ti, porque tú eres el Hijo de Dios. Y al usted poner su fe en Cristo, usted encontrará que Dios es galardonador de los que
le buscan. Ahí donde usted está, acepte al Señor. Considere la realidad de lo difícil de creer en Dios. Considere la realidad de la definición de la vida transformada. Y considere usted las evidencias que apuntan una y otra vez más a la realidad de que hay Dios. Y considere el testimonio, no mío, que muchas veces es imperfecto, no de nuestros padres, no de nuestros amigos, no de nuestros maestros, sino considere el testimonio del unigénito Hijo de Dios. Ore así: Padre, gracias por mandar a Cristo, tú mismo, venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que este es tu testimonio acerca de Él. Creo que Cristo es verdad. Y Señor, te invito a que entres a mi vida y me salves. Si usted ha orado esa oración, yo quiero estar orando por usted y orar en esta tremenda decisión de que el que se acerca a Dios tiene que conocer que le hay.